Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Nos acompaña a esta hora Salim Zairán, él es abogado constitucionalista. Salim, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, estimada María del Carmen. Gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes de FM Mundo. A usted, gracias por estar aquí junto a nosotros. Salim, ya vemos pues cómo está avanzando el proceso de extradición de Adolfo Macías, alias Fito. Estados Unidos entregó las garantías necesarias. La Corte Nacional rápidamente pues aprobó la extradición y ahora le corresponde al presidente de la República, a Daniel Noboa, pues dar la ratificación final. ¿Cuánto tiempo podría pues tomar que esto se concrete y que efectivamente sea trasladado alias Fito hasta Estados Unidos? Bueno, el proceso definitivamente está avanzando muy rápido y creo que un factor determinante fue que en la audiencia de comparecencia, el extraditable en este caso, alias Fito, manifestó a través de su abogado y me parece que también directamente en una comparecencia virtual que no se opone a la extradición. Eso hace entender que ellos no consideraron la necesidad de interponer un recurso de apelación, porque podían haber apelado ante una sala de lo penal, ante la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, la decisión del presidente de la Corte podía ser apelada ante la sala de lo penal de la Corte Nacional. Entendería que no se realizó eso y la ley de extradición, ¿qué es lo que establece? Dice que en el plazo improrrogable de 3 días siguientes al de la audiencia, el presidente de la Corte Nacional pronuncia sentencia. Ya la pronunció, es una sentencia a favor de la extradición, expedida por el doctor José Swing, y lo que corresponde es seguir con el proceso. ¿Qué es lo que corresponde entonces ahora? Que el presidente de la Corte Nacional de Justicia remita al presidente de la República, ¿sí? Porque lo que debe hacer ahora el presidente es informarle que ha declarado procedente la extradición y que él tendrá la última palabra, por decirlo de alguna manera. Ojo con esto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuando declara procedente la extradición, no emite una decisión que es vinculante para el jefe de Estado, dice la ley de extradición. Pero se entendería que el presidente de la República es el más interesado en que se haga efectiva. Finalmente. Entonces, simplemente por cumplir con la formalidad, dice la ley de extradición que en este caso el presidente de la Corte le traslada al presidente de la República para que él tome la decisión final sin que sea vinculante lo resuelto por la Corte Nacional de Justicia. Ahora, si se da esta ratificación, ¿cuál es el procedimiento para el traslado? Supongo que por el tipo de delitos por el que se lo está o se lo va a juzgar, se lo está procesando en Estados Unidos, tienen relación con el narcotráfico, entre otras cosas, podríamos hablar que vendrían funcionarios de la DEA. ¿Cómo serían los pasos a seguir? Claro, bueno, ahí se precisaría de una coordinación entre la fuerza pública ecuatoriana y la fuerza pública norteamericana, ¿no? Para que con todos los resguardos en cuanto a seguridad se pueda producir el embarque del extraditable o del extraditado ya, y que se pueda, contar con todas las garantías del caso. Tengo entendido también que ya Estados Unidos se ha comprometido a no condenarlo a pena de muerte, obviamente dio las garantías que se requerían, porque eso dice la ley de extradición. La ley de extradición dice se puede conceder la extradición siempre y cuando el Estado requirente, en este caso Estados Unidos, se comprometa a no condenar a pena de muerte al extraditado, se comprometa a no torturarlo, no maltratarlo mientras está privado de la libertad. Como hay todos los resguardos, entonces solamente quedaría que el presidente de la República resuelva en última instancia. Ojo también con esto, que el presidente de la República eventualmente podría denegar, digamos, la extradición en ejercicio de la soberanía nacional por un principio de reciprocidad o por razones de seguridad. Pero tengo entendido que el presidente de la República va a facilitar las cosas para resolver en última instancia a favor de la extradición. Claro que contra la decisión del jefe de Estado no hay recurso alguno.
Es decir, sería definitivo, no habría manera de que hubiera algo que pudiera complicarlo. Yo le pregunto porque es importante que se considere cuándo se dio la acusación para seguir este proceso en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York. ¿Esto se dio antes o se dio después de la reforma constitucional, para que no haya un problema, digamos, de que hay que se está yendo, estamos ante crímenes que se cometieron anteriormente, ¿no? No, bueno, la reforma o la enmienda constitucional sobre la extradición se dio el año pasado. Tengo entendido que la formulación de cargos. Fue reciente, por lo tanto fue posterior a la reforma constitucional. Posterior a la reforma, sí que no veo ningún inconveniente en cuanto a eso, porque ya los ecuatorianos son extraditables. Usted recordará, estimada María del Carmen, que se permitía la extradición solamente de extranjeros requeridos por la justicia de otros estados. Pero ahora, desde el cambio constitucional, desde esta enmienda que se aprobó, propuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, ya se permite la extradición de ecuatorianos también. Claro. Entonces, que sin esto no habría sido posible. Me parece que es uno de los dos primeros casos, ¿no? Hay un caso anterior al de alias Fito, estaba en trámite, no sé cómo concluyó ese caso, pero este podría ser, claro, es de los primeros casos que se da de ecuatorianos extraditados a, en este caso, Estados Unidos, ¿no? Ahora, él tiene 7 procesos en Estados Unidos, conociendo, y lo veíamos hace un momento en una de las entrevistas que tuvimos aquí, lo decía Julio César Cueva, que es abogado penalista. Sabemos cómo funciona ese sistema y se puede llegar a acuerdos para reducir penas o para tal vez recibir algunos beneficios. ¿Cómo cuáles beneficios podría recibir, digamos, en caso de que colaborara con la justicia en Estados Unidos, que es un sistema que obviamente funciona mucho mejor que el nuestro, que el ecuatoriano? Claro, efectivamente, dicen algunos entendidos que le resultaba más conveniente a alias Fito ir a Estados Unidos por temas de seguridad de él y de su familia. Desde el punto de vista de los beneficios penitenciarios también le resultaba conveniente. ¿Por qué razón? Porque él podría ofrecer la restitución de ciertos bienes ilícitos como parte de la negociación a la que llegue. De la negociación a la que lleguen. Claro, debe ser algo muy similar a lo que se denomina acá como delación premiada, cooperación eficaz, ¿no? En el sentido de que si colabora con la justicia en las versiones de la entrega de información importante de quienes más están involucrados en su red del crimen organizado, pues podría acceder, supongo yo, a estos beneficios. Habría que revisar la legislación penal norteamericana. Yo no soy especialista en materia penal, pero seguramente nuestros colegas estudiarán ahora o podrán orientar mejor a la ciudadanía en cuanto a qué beneficios penitenciarios, a cuáles podría acceder alias Fito. Lo que sí tengo entendido también es que, y ese es un problema, ¿no? El artículo 18 de la ley de extradición, estimada María del Carmen, dice que si la persona reclamada se encuentra sometida a procedimientos o a cumplimiento de una condena por los jueces ecuatorianos, ¿sí? La entrega podrá aplazarse hasta que se deje extinguidas sus responsabilidades en el Ecuador. Es lo que se denomina como extradición diferida. Pero claro, mucha gente estaba preocupada pensando que tenía que cumplir acá 34 años, Fito. Exactamente. Que tiene pendiente en la justicia y después podría ser entregado a Estados Unidos. Puede ser al contrario, puede cumplir la condena ya y luego regresar a Ecuador a enfrentar lo que tiene pendiente en estos momentos, todos estos procesos. Claro, hay que leer completo el artículo y yo recomiendo que se revise el segundo inciso de ese artículo 18 que establece que la extradición podría efectuarse temporal o definitivamente en las condiciones que se fijen de acuerdo con el estado requirente. Es decir, se abre, digamos que en este caso se podría decidir que Fito sea entregado temporal o definitivamente a Estados Unidos para que sea juzgado por la Corte de Brooklyn, que tengo entendido en Nueva York está procesándolo por algunos cargos. Así es. Y posteriormente viajar a Ecuador para cumplir con los requerimientos de la justicia acá en el país. Entonces, podría darse eso, pero yo creo que las penas, tal vez por las penas que tiene Fito, seguramente no habrá la posibilidad de
de que cumpla las condenas de acá, sino directamente en la justicia norteamericana. Dependerá mucho de los cargos que le están formulando. Creo que tiene algunos cargos allá. Tráfico de armas, tráfico Son de 7 narcóticos. Son 7, y acá tiene también algunos procesos abiertos, ¿no? Entonces, veamos cómo se desenvuelve el proceso penal allá en Estados Unidos sobre todo, pero lo más importante es que se vayan desarticulando estas redes de crimen organizado, que tiene obviamente nexos también con carteles internacionales. Ojalá que este tipo de acciones sean disuasivas para que otros líderes de otros grupos del crimen organizado aquí en el Ecuador ya no avancen en este control de territorio, en estas acciones delictivas que tanto daño le han hecho al país, ¿no? Es un paso importante entonces, Salim, esta reforma constitucional que se ha dado para que de alguna manera podamos hacer frente a esta grave problemática que estamos viviendo con el crimen organizado en nuestro país. Sin duda, y creo que también será importante que en el referendo ratificatorio sobre el artículo 5 de la Constitución de la República, que va a permitir el establecimiento de bases militares extranjeras aquí en el Ecuador, se puedan también realizar operativos eficaces de control a través de los distintos componentes del territorio ecuatoriano, ¿no? Por mar, tierra, se puedan neutralizar las actividades ilícitas de estos grupos con apoyo, con cooperación de otros estados. Ojalá que esta reforma parcial, que ya fue aprobada en la Asamblea, que tiene que ser revisada por la Corte ahora, nuevamente porque hay un texto final que no ha sido revisado todavía por la Corte, pueda llevarse a una consulta a los ecuatorianos para que sobre este tema y otros temas más se puedan complementar acciones orientadas a una eficaz lucha contra el narcotráfico. Me quedo con eso, esperemos que sí, que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para hacer frente a esta situación, y pues que no vamos tal vez a tener siempre extraditables que vayan a aceptar voluntariamente la extradición. También pues que de alguna manera se pueda manejar de forma adecuada pues el proceso para que no se ralentice, ¿no? Sí, y una cuestión preocupante, estimada María del Carmen, es que hay mucha expectativa de que allá, alias Fito, tenga más resguardo en el ámbito penitenciario, que en el ámbito de la justicia pueda pagar por los delitos que ha cometido. ¿Eso qué denota? De que hay una crisis en la justicia penal aquí en el Ecuador. Claro. En el sistema carcelario también. Y también el sistema de rehabilitación social. Entonces, un llamado también al sector justicia para que podamos contar, digamos, con una adecuada coordinación entre instituciones para que el sistema de justicia penal funcione mejor, porque está en una crisis muy preocupante que preocupa a la ciudadanía sobre todo, porque acá es vulnerable el sistema de rehabilitación social. Lo hemos visto por las fugas que se han dado. También hemos visto que el fiscal puede acusar con pruebas, pero después obviamente los jueces favorecen a ciertos delincuentes, o si no los favorecen los jueces penales, pues aprovechan, abusan de las garantías jurisdiccionales en el ámbito constitucional. Entonces, ojalá que vayan implementándose cambios en el sistema de justicia penal, en el sistema de justicia constitucional, para que no haya la impunidad, vulnerabilidad en el sistema penitenciario y podamos combatir mejor al narcotráfico, ¿no? Mucho que hacer definitivamente en el sistema de justicia y también en el sistema de rehabilitación social. Yo prefiero decirle carcelario porque la verdad es que de rehabilitación social poco tiene. Le quiero agradecer pues a Salim Saidán, abogado constitucionalista, por habernos acompañado en este espacio. Un gusto siempre, María del Carmen. Notimundo a la carta. Información oportuna al